Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos los que siguen mi página de Movimientos Sísmicos S. Les voy a explicar cómo funciona todo. Prácticamente tenemos la información de todas partes. Lastimosamente, a veces los gobiernos callan a varias personas y no quieren que se sepa esta información. Un ejemplo, si yo digo va a existir un terremoto, un movimiento sísmico en Colombia el día de mañana, nadie va a ir a Colombia. Entonces prácticamente solo iría yo porque quiero investigar cómo sucedió el movimiento sísmico. Pero se afecta la economía de ese país porque no va a haber comercio, nadie va a querer trabajar y todo el mundo va a querer estar en sus casas esperando el movimiento sísmico. Entonces, porque se afecta la economía prácticamente, no se puede informar. Ahora, ¿por qué no existe esta información en páginas oficiales? Dicen la mayoría. Sí existe la información en las páginas oficiales, solo que toca unirla. Lastimosamente, a la mayoría no nos gusta leer y solo nos llevamos viendo telenovelas o muchas otras cosas más que nos hacen perder el tiempo en nuestras vidas. Entonces, yo he reunido todas estas informaciones y se las vengo a presentar en mi página de Movimientos Sísmicos S. Bueno, ¿cómo saber con 3 días de anticipación de que se produce un movimiento sísmico? Un ejemplo, este es el Sol, ¿ya? Sol. Aquí vamos a ver una sonda espacial, acá vamos a ver otra sonda espacial y aquí encontramos a la Tierra. Entonces, la Tierra, por sus movimientos de traslación, va a ir así. Entonces nos vamos a dirigir para allá. Pero este telescopio está mirando antes que nosotros pasemos por aquí, con 3 días de anticipación. Entonces realiza fotografías de esta parte del Sol. El Sol pues es circular, no tenemos decir cara anterior, cara posterior o caras laterales, pero para que lo entiendan ustedes lo vamos a dividir. Esta sería la cara anterior, lateral, lateral y posterior. ¿Ya? Anterior, lateral y posterior, ¿ya? Entonces así lo pueden entender. Entonces, por ejemplo, SDO está en este lugar, tomando fotos desde esta área. Y con 3 días de anticipación podemos ver cuando existe una tormenta solar en esta parte. Vamos a señalar la tormenta solar aquí, que sucedió una tormenta solar y podemos informarle a las personas que durante 3 días tendremos tormentas solares. Ahora, ¿cómo podemos observar la magnitud de esta tormenta solar? Para eso tenemos un telescopio en la Tierra prácticamente o al lado de la Tierra, la cual está fotografiando el Sol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por lo general, tenemos aquí el visor del telescopio. Entonces, podemos ver el Sol. Y el Sol despide muchos rayos solares prácticamente, ¿no? El cual, cuando vamos a observar desde un binocular o desde una cámara prácticamente con aumentos, puede dañar estos sistemas, ¿ya? Y si ustedes miran a través de un telescopio directamente hacia el Sol, pues puede dañarle la retina y pueden quedar hasta ciegos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sistemas? Ellos ocultan esta parte. Al ocultar el centro del Sol, como podemos observar aquí, al ocultar esta parte del Sol, entonces vamos a ver claramente los rayos. Entonces, si se produce una tormenta solar aquí, esta va a despedirse así, prácticamente. Entonces vamos a ver que el tamaño, ¿ya? Aquí vamos a ver el tamaño. Entonces, ¿cómo sabemos si hay un 5G1, 5G2 o por qué es el 1, 2, 3, 4? ¿Ya? Entonces, si se formó una tormenta solar aquí, pues le vamos a colocar 1. Si se formó otra tormenta solar aquí y se unió a la otra, le vamos a colocar 2. Si se formaron 4 tormentas solares, 1, 2, 3, 4, prácticamente. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4. Entonces las 4 tormentas solares formaron
un 8G4, un ejemplo. Entonces, si este, por ejemplo, era un 4G1, ya con estas que prácticamente se unieron, crearon una tormenta solar mucho más grande, gigantesca, y producen un 8G4. Entonces, una tormenta de este calibre fue la que causó el movimiento sísmico en México, que era el 8.1 en la escala de Richter. Entonces, nosotros podríamos predecir así: si hay un 8, pues posiblemente existirá un movimiento sísmico en la Tierra de un 8.1 a un 8.5. Si hay un 7, un 7.1 a 7.5 en la escala de Richter, y así sucesivamente hacia abajo. Por ejemplo, si hay un 4, los movimientos sísmicos son de 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no sé por qué prácticamente un 4G1 nos está afectando tanto para haber producido movimiento sísmico la semana pasada de un 6.1? ¿Qué es lo que pasa? Entonces aquí vamos a ver las estadísticas prácticamente, que es lo que nos muestra SDO con 3 días de anticipación. Entonces vamos a ver que aquí está el día lunes, martes, miércoles, jueves. Solo podemos ver estos 3 días. Por ahorita no lo vamos a ver. Entonces vamos a ver el lunes, martes, miércoles. Entonces, si aquí tenemos un 4G1, que fue desde donde tomaron la foto, prácticamente hasta aquí prácticamente puede ir aumentando la tormenta solar, y hasta que llegue a la Tierra puede agravarse la tormenta solar, hacerse mucho más grande, o puede que se reduzca, ¿ya? Entonces eso depende de la suerte prácticamente. Estamos nosotros es a la suerte. Entonces vamos a ver que aquí está un 4G1. Después se puede formar otro 4G1. Pero puede empeorar causando un 5G1. Que es lo que estamos viendo en las imágenes que les acabé de publicar hace algunas horas. Entonces, si existe un 5G1, quiere decir que la tormenta ya no es así, sino que se agravó y se hizo un poquito más grande, haciendo movimientos sísmicos o creando movimientos sísmicos de 5 en la escala de Richter. Pero ¿por qué este 5 puede causar un 6 ahora? Porque prácticamente en días posteriores tuvimos un 4G0, 4G0, y aquí tuvimos un 3G0. Entonces, si hay una larga exposición a múltiples tormentas solares, esto puede empeorar con simplemente un 4G0, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ir aumentando. Ahora, el 4 no nos va a causar un movimiento sísmico de 4. Si hay una larga exposición, entonces tiene que crecer. Entonces el 4 nos va a provocar movimientos sísmicos de 5.5 en adelante, y así sucesivamente. Entonces el 5G1 puede provocarnos movimientos sísmicos de 6.0 en adelante, y así sucesivamente, dependiendo de cómo vamos viendo la tormenta solar, o sea, la cantidad, ¿ya?, de esta. Entonces, ¿por qué dicen que esto se va a agravar con el tiempo? Se dice que los científicos, prácticamente los científicos pueden informarnos de esto, pero como les dije, los gobiernos los mandan a callar. Entonces, ¿por qué esto va a empeorar en el 2018? Este hoyo coronal, que fue el 8G4, fue el causante del movimiento sísmico 8.1 en la escala de Richter. Este fue el causante del terremoto de México. Entonces, le tomó como 2 o 3 meses desvanecerse. Entonces, el Sol no siempre está igual, siempre cambia. Ahora, este hoyo coronal desapareció, pero se ha dividido en múltiples
mini hoyos coronales en todo el Sol. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos mini hoyos coronales solo podrán provocar tormentas solares pequeñas, como podemos observar aquí, que posiblemente lleguen a un 4G1, a un 5.1, 5G1, a un 6 máximo, un 6G2, y así sucesivamente, ¿ya? Dependiendo el tamaño del hoyo coronal. Pero esto es bueno, ya que no tendremos movimientos sísmicos tan grandes. Ahora, si nosotros tenemos una múltiple exposición a todos estos hoyos coronales, esto puede ir aumentando. Y ahora, para el 2018, todos estos hoyos coronales no serán así de grandes, sino que irán creciendo de magnitud. Prácticamente ya no serán así de pequeños, sino que serán así. Y ya no despedirán tormentas solares pequeñas, sino que despedirán tormentas solares gigantescas. Entonces, al crear estas tormentas solares gigantescas, ya no esperaremos un 4G1 o un 5G1, sino que ya esperaremos lo que son tormentas solares de 7G1. Imagínense, ahora, si una larga exposición a un 4G1 nos lleva a un terremoto de 6.0 en la escala de Richter, más o menos, prácticamente en ese rango estamos. ¿Qué pasará con una larga exposición a un 7G1? No me lo quiero ni imaginar, prácticamente tendríamos terremotos de 8 en diferentes partes del mundo y constantemente prácticamente. Ahora, esta es la explicación para lo del Sol y todo lo que les estoy subiendo prácticamente, enviado desde la NASA y la NOAA, prácticamente no son datos que yo me invento, yo los estoy bajando de SolarHarm, sino que yo los he asociado a mi modo, pues no, siempre tenemos la información ahí, solo que nosotros tenemos que razonar bien y unirla toda bien, ¿ya? Ahora, este es el Sol. Y esta es la Tierra. Algo muy pequeñito, ¿ya? Bueno, entonces, como el Sol es tan grande para la